Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La rebelión de los Wagner ha terminado y la mayoría de los wagneristas que participaron en la rebelión han marchado a Bielorrusia. El pasado sábado, 24 de junio, se vivió uno de los episodios más surrealistas de la guerra de Ucrania y, por qué no decirlo, de la última década. Nadie se esperaba que el grupo Wagner, el grupo de mercenarios que ha trabajado para Rusia en la última década, se rebelara contra el Estado Mayor ruso y realizara una marcha de la justicia hacia Moscú, tomando por el camino, por ejemplo, importantes ciudades como Rostov del Don. Nadie se esperaba esto, ni siquiera desde los sectores más pro-otanistas, pero tampoco desde los sectores prorrusos. Nadie se lo esperaba. Y ha sido, ya os digo, un episodio sumamente surrealista. Bien, es importante analizar lo que ha pasado objetivamente, porque es verdad que durante la guerra de Ucrania ha habido muchas pugnas, discusiones entre Prigozhin y la cúpula militar de Rusia, pero nunca se había sobrepasado ese límite político, ¿no? Nunca se había llegado a esa enorme contradicción. Bien, y claro, el mismo sábado todo era muy caótico y estábamos muy desinformados, porque había demasiada información y todavía era muy difícil filtrar la información. Era muy difícil enterarse objetivamente de lo que estaba pasando, porque a unos, sobre todo a los protagonistas, les vencía las ganas de que Wagner tomara el poder en Rusia, y a los prorrusos, pues muchos adoptaron la posición de negarlo todo. Bien, y entonces en ese momento era muy difícil. Nosotros lo hemos dicho 1000 veces. Para analizar un hecho reciente, no se puede realizar dichos análisis al momento, en caliente. No se puede, porque normalmente lo que se antepone es la subjetividad de cada uno, porque no tenemos la suficiente información. Empezamos a tener información ahora, y ahora poco a poco podemos empezar a mirar lo que ha pasado de manera objetiva, al menos intentarlo. Y claro, muchos analistas, periodistas y demás que intentaron analizar lo que estaba pasando, muchos erraron el tiro, fallaron. Por ejemplo, Antonio Maestre, bien, que ya me imagino que lo conoceréis, dijo que bueno, que Putin, Lukashenko se habían ido a Turquía, que el ministro de Defensa Shoigu se había ido a Pekín. Bueno, no dio ni una porque no ocurrió, no sucedió, no se dio eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante tranquilizarse, analizar las cosas objetivamente, y si hace falta hacerlo más tarde, el análisis se hace. Y eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Recoger toda la información que tenemos hasta ahora, analizarlo y, bueno, hacer este vídeo intentando tratar la rebelión de los Wagner de la manera más objetiva posible. Así que bueno, en este vídeo os voy a hablar sobre la rebelión de Wagner. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Bueno, antes de entrar de lleno con lo que ocurrió el pasado sábado, quiero hablaros acerca del grupo Wagner, porque existe demasiada desinformación acerca de este grupo de mercenarios. Y yo mismo he podido ver en el canal que muchas veces que se ha hablado del grupo Wagner, ya ha venido muchísima gente a decir que Wagner, que es un grupo nazi, que hay muchísimos nazis, y bueno, se utiliza un poco, ¿no?, como justificación para decir que en Rusia hay nazis. Bien, entonces creo que es sumamente importante hablar brevemente sobre el grupo Wagner, dar unas pinceladas acerca del grupo Wagner para que entendáis lo que es realmente el grupo Wagner. Bien, bien, el grupo Wagner es una empresa militar privada. Bien, para que nos entendamos mejor, es un grupo de mercenarios. Bien, ha participado en distintos conflictos bélicos de la última década y es totalmente cierto que Rusia ha sido el país, bueno, el país no, ha sido el único país el que ha contratado los servicios del grupo Wagner. Y también lo ha utilizado de manera como un instrumento para ejercer influencia en terceros países. ¿De acuerdo? Los Wagner han estado presentes en la guerra de Ucrania, como bien sabéis, en Siria, en Libia,
y en varias repúblicas centroafricanas. Bien, como no, combatiendo y defendiendo los intereses de Rusia en dichos países. Eso es un hecho. Bien, si lo pensamos bien, el uso de mercenarios, que en Occidente, bueno, para ser políticamente correctos, le llaman contratistas, pero no dejan de ser mercenarios, bien, permite a los gobiernos utilizar estos mercenarios en uno u otro país para sus propios intereses, ya sea desestabilizar un gobierno, ya sea defender X aspectos económicos de un país, ¿no? Pero sin tener que mandar tu ejército, sin tener que instalar bases militares, por ejemplo. Simplemente con el uso de mercenarios, pues tú puedes prevalecer tus intereses en terceros países. ¿Bien? Y Rusia lo ha hecho. Eso es innegable. ¿Bien? Además, tener en cuenta una cosa, es que Putin, desde que dio ese famoso discurso con el que oficializó la operación militar especial en Ucrania, que aún no le ha llamado guerra, ni ha declarado la guerra a Ucrania, con todo lo que eso conlleva, pues considerando lo que está pasando en Ucrania a ojos de Putin como una operación militar especial, pues bueno, el uso de mercenarios también te sirve para que tú no tengas que usar a tus soldados, a tus tropas, para que esos mercenarios pongan las muertes. Así, hablando fríamente, o sea, porque en muchas batallas los que han puesto la sangre han sido muchos mercenarios de Wagner. Bien, y bueno, eso permite a Rusia, por ejemplo, no utilizar tanto soldados regulares, sino más bien tirar de mercenarios y, bueno, tomar distintos puntos estratégicos o ciudades, en este caso, de Ucrania. Bien, en teoría el grupo Wagner se fundó en 2013 y lo fundó Dmitry Utkin y ha sido financiado masivamente por el actual jefe de Wagner, que es Yevgeny Prigozhin. Bien, también ha sido conocido como el chef de Putin. No me voy a explayar mucho más acerca de la historia del grupo Wagner porque este vídeo no trata sobre la historia del grupo Wagner. Este vídeo quiere hablar sobre la rebelión que protagonizaron los wagneristas, el grupo Wagner, ¿bien? Entonces, sí quiero ir a un tema muy importante del grupo Wagner, que es que cuando Putin anunció la operación militar especial en Ucrania, habló de desnazificar Ucrania. Y lógicamente muchos politólogos, analistas de Occidente, y bueno, y no tanto de Occidente, criticaron el supuesto argumento de desnazificar que usó Putin para decir que, bueno, que Putin lo que estaba haciendo era utilizar esa excusa para entrar en Ucrania. Bien. Y claro, ¿qué es lo que se ha hecho por parte de Occidente? Pues por parte de Occidente se ha utilizado al grupo Wagner como el claro ejemplo de que también hay nazis en Ucrania, asociando el grupo Wagner al nazismo. ¿Pero de dónde viene esto? Bien, se ha dicho que el grupo Wagner es nazi. ¿Por qué? Pues porque su fundador, Dmitry Utkin, bien, es nazi. Entonces vamos paso a paso, porque esto hay que analizarlo porque se ha convertido esto en una verdad absoluta y nadie se ha parado a analizar esta cuestión. Bien, en el caso de Utkin, en las redes sociales se viralizó la siguiente foto. Bien, como podéis ver, Utkin es un selfie de Utkin y tiene dos tatuajes aquí, ¿no? Con clara simbología nazi. Son dos tatuajes de simbología nazi. Bien, y de ahí se llega a la conclusión de que Dmitry Utkin es nazi o al menos que simpatiza con el nazismo. Bien, pero con el tiempo, esa verdad absoluta del Dmitry Utkin nazi se ha empezado a desmoronarse. ¿Por qué? Bueno, yo os voy a exponer lo siguiente. Habéis visto la foto de Dmitry Utkin, ese selfie, pero claro, también hay que utilizar las distintas fotos que tiene Dmitry Utkin, porque la verdad es que no es una persona muy fotogénica, o sea, muchas fotos de Dmitry Utkin no vais a encontrar. Pero en 2016, el 9 de diciembre, apareció Dmitry Utkin en una celebración en el Kremlin y hay fotos de él. Bien. Y podéis ver la comparación del Dmitry Utkin con los tatuajes nazis y a Dmitry Utkin sentado en la mesa con el resto de las altas esferas de la política rusa. La verdad es que yo la primera conclusión que saco de la foto
es que si el del selfie y el que está sentado en el Kremlin son la misma persona, vaya bajonazo que ha pegado. Es la primera conclusión a la que llego. O sea, está bastante deteriorado enormemente, no sé si se ha inflado a drogas en los últimos años, pero la verdad es que está muy deteriorado. Pero otra conclusión puede ser, es que no son la misma persona. Eso puede ser otra conclusión. ¿Bien? Porque como veis, o sea, hay bastantes diferencias. La propia nariz, la forma de la cara, el otro está más estirado, ¿no? Y en el selfie se le ve mucho más arrugado, más deteriorado. Entonces, claro, aquí podemos empezar a mirar a ver si realmente son la misma persona o no. Bien, que esto ni siquiera se ha hablado de esto. O sea, se ha convertido en una verdad absoluta de que Dmitry Utkin es el de la foto y se acabó. Bien, esto es una de las cosas que quería hablar yo en el vídeo. Pero aunque Dmitry Utkin fuera nazi, ¿bien? Porque también se ha dicho que Wagner, el grupo Wagner recibe el nombre de Wagner por el compositor y que era uno de los compositores favoritos de Hitler. Bueno, puede ser. ¿Bien? Tampoco vamos a negarlo, es un hecho eso, pero no sé si se le dio realmente el nombre a eso o porque a Dmitry Utkin también le gustaba Wagner. No lo sabemos. Puede ser que quería emular en ese sentido a Hitler. A saber. Bien, aunque dando por buena la afirmación de que el de la foto es Dmitry Utkin, que el nombre que recibe Wagner recibe por el compositor y más concretamente porque a Hitler era uno de sus favoritos, ¿no? Aun dando por bueno eso, hay que entender una cosa. Y es que el grupo Wagner es una corporación militar privada, es una empresa privada, son mercenarios. Bien, y como toda empresa privada, como todo grupo de mercenarios, no tiene una ideología per se. No la tiene. No es que puedas decirnos que son más de derecha, de izquierda, son nazis, No se puede. Es una empresa privada que tiene mercenarios en su haber y que combaten en distintos conflictos bélicos dependiendo de quién le pague. En la mayoría de los casos ha sido Rusia. De acuerdo. Pero eso no significa absolutamente nada. ¿Bien? Porque si es verdad que muchos de ellos se consideran patriotas rusos. Y la mayoría de ellos son nacionalistas rusos. Eso tampoco lo vamos a negar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ha valido en muchas ocasiones del grupo de mercenarios Blackwater. Y no vamos a decir que Blackwater es un grupo nazi tampoco, aunque seguramente haya nazis dentro, efectivamente, pero es una corporación militar privada, es una empresa privada, es un grupo de mercenarios, ¿de acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que en este grupo hay nazis. Sí, hay nazis. Eso es cierto, hay nazis en Wagner. Pero, claro, lo que no se puede hacer es generalizar el perfil de varios combatientes de Wagner para decir que todo el grupo Wagner es nazi o que la ideología oficial de Wagner es nazi cuando es un grupo de mercenarios. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, una de las cosas que omiten muchos pro-ucranianos o muchos politólogos de Occidente es que hay muchísimas imágenes en la guerra de Ucrania de combatientes de Wagner con parches de Lenin y Stalin, con la bandera soviética, con la bandera de acción antifascista, con parches del Che Guevara. Y a mí no se me ocurriría decir que Wagner, porque aparecen personas que tienen simbología comunista o socialista o antifascista, que el grupo Wagner es antifa, comunista o socialista. Es que a mí no se me ocurriría decir eso. Pero es que en ningún momento. Por eso mismo ahí está la diferencia. En analizar un grupo de manera científica, de manera objetiva, y de anteponer la ideología de uno. En aras de criticar lo que hay. Si se quiere criticar el grupo Wagner, criticar el grupo Wagner bien. Si queréis criticar a Putin, criticarlo bien. Pero no digáis que el grupo Wagner es nazi. Porque hay comunistas en Wagner. Como podéis ver en las fotos. Hay comunistas en Wagner. ¿Que habrá enfrentamientos entre ellos y demás? Pues lógicamente que sí, pero es que si son un grupo de mercenarios. Eso es lo que hay simplemente con el grupo Wagner. Y eso es lo que Occidente os omite. ¿Bien? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que como todo grupo de mercenarios, la gente que entra dentro dependiendo de sus aptitudes y sus habilidades de combate. No tanto por su ideología. Entran más bien ahí porque, bueno, primeramente quieren servir
Y segundo, porque lo valen. No por su ideología. Los grupos mercenarios no contratan gente por que sean de derechas, o sean comunistas, o sean anarquistas o nazis. No los contratan por eso. Los contratan porque tienen buenas aptitudes y tienen buenas habilidades de combate. Eso lo sabe cualquier analista y cualquier persona que ha estado estudiando grupos de mercenarios. Por favor. Pero aquí se antepone la ideología y se intenta achacar a los Wagner, que son nazis, simplemente para desmontar el discurso de Putin de la desnazificación. Bien, entonces hay que analizar de manera objetiva, por favor. Entonces, bien, ya he tratado el tema del grupo Wagner, así por encima. Ahora vamos a lo que ha pasado. Bien. Bueno, como ya sabréis, el grupo Wagner ha estado presente en la guerra de Ucrania y teniendo una participación muy importante, sobre todo en la batalla de Soledar y en la de Bakhmut. Bien. Durante el transcurso de la guerra se han manifestado muchas diferencias entre Prigozhin y entre varios altos cargos del ejército ruso. Y concretamente con Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia. ¿Bien? Ahí ha habido varios enfrentamientos y duros cruces muchas acusaciones entre Wagner y el ejército ruso. Bien, Prigozhin criticó en más de una ocasión la dirección de la guerra. Y abiertamente, además, de manera pública, no se ha cortado un pelo, porque si por algo debemos de caracterizar a Prigozhin es porque no se ha cortado un pelo en la mayoría de las cosas que ha dicho. En eso estaréis todos de acuerdo conmigo. Bien. Y, bueno, en más de una ocasión ha señalado directamente a Shoigu, al ministro de Defensa. Bien. Una crítica muy fuerte que hizo Prigozhin, y que en mi opinión fue todo un órdago, bien, para el ejército ruso, fue cuando Wagner estaba muy cerquita de controlar todo Bakhmut. Bien, cuando se estaba librando la batalla de Bakhmut. Y bueno, Prigozhin amenazó con irse, con retirarse de Bakhmut, si no llegaba la munición que le habían prometido. Bueno, munición y los suministros necesarios, ¿no? Y bueno, ahí hubo un pequeño rifirrafe entre Prigozhin, Shoigu y compañía, y al final, pues bueno, todos sabemos cuál fue el destino de Bakhmut, que acabó siendo controlada por el grupo Wagner, ¿verdad? Y después entregado al ejército ruso. Bien, pero eso fue un choque bastante importante. Pero lo que ha pasado estos últimos días ha sobrepasado cualquier límite. Bien, por ejemplo, el 23 de junio, los choques entre Prigozhin y la cúpula militar de Rusia llegaron a su punto más extremo, a su punto álgido, ¿de acuerdo? Prigozhin ofreció una entrevista de 30 minutos en el que dejó declaraciones muy fuertes, pero muy fuertes, ¿bien? Y que enfadaron mucho al Estado Mayor ruso, ¿bien? Bueno, en esas declaraciones, algunas de Prigozhin, algunas se sabe que son falsas, que son mentira. Por ejemplo, Prigozhin dijo que Ucrania no había estado bombardeando en puestos civiles y a civiles durante los 8 años, 9 que precedieron a la guerra. Dice que no. Y eso está documentado de que sí. De que Ucrania sí ha bombardeado civiles en ese periodo, ¿no? Desde el Euromaidán hasta el comienzo de la operación militar especial, sí ha bombardeado echando bombas, por ejemplo, en el centro de Donetsk y demás. Eso sí está documentado, así que ahí podemos ver una de las falsedades de Prigozhin. Y otra es que dijo que, bueno, que Rusia en ningún momento tuvo ningún interés de firmar ninguna paz con Kiev. Pero claro, esto también es mentira, porque primeramente tenemos los intentos de acuerdo que llevaron a cabo la diplomacia rusa con la ucraniana. Y además, la semana pasada también, Putin, en una conferencia que estaba con otros países que son socios comerciales de Rusia, sacó un papelito en el que ahí se veía a los puntos que habían llegado Ucrania y Rusia para, bueno, cesar las hostilidades y que Ucrania al final tuvo que rechazarlas por presión de Occidente. Claro, ahí también se ve, el papelito está ahí, Y ahí se ve otra vez que Prigozhin ahí lo falsea. ¿Bien? Y luego hay otras cosas en las que, bueno, creo que pueden ser verdad. Por ejemplo, Prigozhin dice que mucha de la ayuda suministrada
al Donbass por parte de Rusia fue malversada por las autoridades del Donbass. Que, por ejemplo, que para marzo del año pasado el ejército ruso ya sabía que no iban a cumplir con los objetivos de la operación militar especial. O que, por ejemplo, las bajas que ha sufrido Rusia en la guerra son muchos más de lo que dicen las autoridades rusas. Bueno, sinceramente, a mí no me extrañaría que eso fuera verdad. A mí no me extrañaría. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que en algunas declaraciones que hizo Prigozhin son falsas y otras, bueno, pueden llegar a ser verdad. ¿De acuerdo? Las primeras consecuencias de las declaraciones de Prigozhin es que el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, la FSB, abrió una investigación contra Prigozhin. Y el otro suceso, que creo que es importantísimo, es que unas posiciones de Wagner en la retaguardia en Ucrania fueron bombardeadas. ¿De acuerdo? Prigozhin, lógicamente, dijo que eso había sido Rusia. De que la cúpula militar rusa quería tomar represalias contra Prigozhin por haber dicho aquellas cosas. Y que bombardearon esa posición de Wagner. Claro, aquí yo sí quiero destacar una cosa, que por ejemplo muchos analistas prorrusos, pues bueno, su primera reacción fue negarlo todo. Fue negarlo todo de manera además súper radical, ¿no? O sea, que Prigozhin no había hecho ninguna declaración, de que el vídeo que sale de Prigozhin hablando es un vídeo creado desde inteligencia artificial, cuando luego se ha demostrado que no, que era Prigozhin, que no hubo ningún bombardeo, o que fueron Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN en general, ¿no? O que, bueno, o que nadie se estaba moviendo para Rusia, que ningún wagnerista se estaba moviendo para Rusia. Pero claro, pasaron 24 horas y todo cambió. O sea, todo cambió. Y claro, yo por eso digo muchas veces que no hay que hacer los análisis en caliente. Bien, porque uno acaba anteponiendo muchas veces su subjetivismo. Y es porque somos humanos. Bien, es porque somos humanos y cometemos errores. Pero hay que tener calma y analizar las cosas mejor pasados un tiempo. Y mucha gente que defiende abiertamente Rusia en la guerra, pues su reacción fue negarlo todo, pero todo, no, eso es mentira, ese vídeo es creado por inteligencia artificial, no, Prigozhin no se está moviendo para Rusia, no hay ningún Wagner en Rostov. ¿Pero qué pasó 24 horas después? Bueno, pues ahora os voy a decir lo que pasó. Primeramente, lo que sí quiero decir es que toda la información que nos venía en aquellos días, la fuente primaria eran fuentes rusas. Entonces, la acusación de que Occidente estaba mintiendo, en este sentido, no se puede utilizar ese argumento, en mi opinión. ¿Y por qué no se puede utilizar ese argumento? Porque las fuentes de Occidente, en su mayoría, se estaban basando en fuentes rusas. Entonces, no tiene mucho sentido. En todo caso, podéis decir que Prigozhin estaba mintiendo. Pero no que las fuentes de Occidente estaban mintiendo, porque se estaban basando en fuentes rusas. Y ya me diréis qué intención tiene Rusia en crear un vídeo con inteligencia artificial, por ejemplo. Yo no lo veo, sinceramente. Bien, entre el 23 y el 24 de junio, bueno, se ordenó el arresto de Prigozhin y se subieron dos vídeos. Uno fue de Vladimir Stepanovich Alexev, que es el primer subjefe de la Dirección Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Bien. Subió un vídeo y luego también lo subió el general del ejército Sergei Surovikin, que este ya es más conocido. Bien, y exigían a Prigozhin que no fuera a Rusia, que no cometiera ninguna tontería, que depusiera las armas, que hiciera caso, que se retractara y demás, ¿no? Y a mí, sinceramente, me parece muy sospechoso que el vídeo se grabara en el mismo sitio, en el mismo lugar, porque si podéis ver los vídeos, están en la misma mesa, la misma pared y demás, ¿no? Luego volveré a esto, pero quedaros con esa imagen. El hecho es que aunque mucha gente negó que Prigozhin se estaba moviendo para Rusia, para las 7 de la mañana del sábado 24, los Wagner ya estaban en Rostov del Don. Y Prigozhin subió un vídeo y aseguró que controlaba el aeródromo y el edificio del Distrito Militar del Sur en Rostov. Bien, controlan prácticamente toda la ciudad. Y, bueno, para sorpresa de muchos, Prigozhin, en ese vídeo, ya sobrepasó todos los límites. ¿Por qué? Porque convocó la marcha de la justicia a Moscú. Es decir, literalmente iba a montar una columna
que iba a ir hacia Moscú, hacia la capital, para remover, según sus palabras, a la cúpula militar rusa que había mostrado ser ineficiente en la guerra, ¿de acuerdo? Y concretamente para pedir la cabeza de Shoigu. Bien, y a partir de ahí el grupo Wagner emprendió su viaje, su camino hacia Moscú, su marcha hacia Moscú. Pocas horas después de esto, porque ya se habían encendido todas las alarmas en Moscú, Putin grabó un vídeo que más que nada fue como una especie de discurso a la nación, en el que hizo un llamamiento a la población rusa, a las fuerzas de seguridad, a las distintas instituciones del Estado ruso, a defender la patria y a parar la rebelión de Wagner, ¿bien? Y lo calificó como una puñalada en la espalda y aseguró que la rebelión sería sofocada y que los rebeldes recibirían un castigo muy duro, ¿bien? Hay que destacar una cosa del discurso de Putin y os lo voy a leer tal cual, ¿bien? Putin dijo esto: fue un gran golpe el que recibió Rusia en 1917, cuando el país estaba librando la Primera Guerra Mundial, pero la victoria le fue robada. Conspiraciones, disputas, haciendo política a espaldas del ejército y del pueblo se convirtieron en la mayor conmoción. La destrucción del ejército y el colapso del Estado, la pérdida de vastos territorios. Como resultado, la tragedia de la guerra civil. Los rusos mataron a otros rusos, hermanos y todo tipo de aventureros políticos y fuerzas extranjeras que dividieron el país. Lo destrozaron y se beneficiaron egoístamente de ello. Lógicamente, mucha gente ha dicho que Putin se refería al golpe de Estado perpetrado por Kornilov en septiembre de 1917. Pero claro, esto es cierto. Putin se refería a la Kornilovada. ¿Se refería a eso? ¿O se refería a la Revolución de Octubre de 1917? Porque claro, ambos sucesos se dieron en 1917. Pero, cuando Putin dice que se dio en la Primera Guerra Mundial y que esto impidió que Rusia ganara la Primera Guerra Mundial, junto con la Triple Entente, hay que tener una cosa muy importante en mente, que es que la Revolución de Octubre sacó a Rusia de la guerra. ¿Y qué es lo que hizo? Firmar la paz con las potencias centrales. Eso es lo que hicieron los bolcheviques. En cambio, el gobierno provisional, que se creó después de la Revolución de Febrero, no sacó a Rusia de la guerra. Es más, se comprometió a cumplir con su alianza con la Triple Entente. Y no solamente eso, sino que además, Kornilov, cuando intentó dar el golpe, que por cierto fue parado por la misma clase trabajadora rusa, este personaje no dio su golpe para sacar a Rusia de la guerra. Al contrario, para mantener a Rusia dentro de la guerra. Es más, tenía el beneplácito de los países de la Triple Entente para que instaurara una dictadura en Rusia y Rusia cumpliera con sus acuerdos con la Triple Entente. Kornilov iba a dar ese golpe para eso, para evitar también que los bolcheviques tomaran el poder. Pero, y es verdad también que Kornilov tenía muchas disputas con el gobierno provisional. Pero Kornilov tenía el beneplácito de la Triple Entente. Es decir, su objetivo era mantenerse en la Primera Guerra Mundial. Y si Putin se está quejando de que aquel golpe de 1917 impidió que Rusia ganara la Primera Guerra Mundial, la primera conclusión que podemos llegar a sacar es que no se está refiriendo a aquellos que mantuvieron o que tenían la intención de mantener a Rusia en la guerra. Al contrario, se refiere a los que sacaron a Rusia de la guerra. Putin es anticomunista, Putin es nacionalista, es verdad que ha hecho muchos guiños a la época soviética por interés y por ganarse en parte al pueblo trabajador. Pero, desgraciadamente, a mí, aquí, lo que viene a la mente es que Putin se está refiriendo a la Revolución de Octubre de 1917. Es cierto que Putin puede llegar a referirse a todo lo que se montó en 1917, porque es verdad que Putin muchas veces ha mostrado mayor afinidad al Imperio Ruso que a la propia Unión Soviética. Es más, considera la actual Rusia como
el suceso lógico o el resultado lógico de la propia Rusia imperial. Bien, eso lo ha dicho en más de una ocasión. También su afinidad para con los autores prozaristas. Bien. Y bueno, tal vez se puede, con esa crítica que hizo en su discurso, tal vez se puede referir a todo, al gobierno provisional, a los mencheviques, a los socialrevolucionarios, a los bolcheviques, incluso a Kornilov. Puede ser que haya metido todos en el mismo saco. Puede ser. Pero me parece coger mucho con pinzas el decir que Putin se refería al intento de golpe de Estado de Kornilov. Yo sinceramente no lo creo. Pero bueno, decidme vosotros qué os parece. Bien, sigamos. Volviendo al grupo Wagner. El grupo Wagner ya marchaba hacia Moscú, imparable además, y aparte de tomar Rostov del Don, pues aseguraron que tomaron Voronezh. Sí, creo que se pronuncia así. Y la verdad es que Wagner se quedó muy cerca de Moscú. O sea, se quedó literalmente a casi 200 kilómetros de la capital de Rusia. O sea, es una cosa muy fuerte, o sea, tenerlo en mente. O sea, un grupo de mercenarios a los que se les ha intentado atar en corto. Bien, se te plantan a 200 kilómetros de Moscú. Es una cosa a la par que muy fuerte, es muy surrealista. Es muy surrealista. Porque iban 25.000 hombres. ¿Qué pretendía Prigozhin? ¿Tomar Moscú con 25.000 hombres? Cuando les estaban esperando, por ejemplo, en la entrada de Moscú una guardia chechena directamente, o dentro de Moscú, que se había elevado el nivel a nivel antiterrorista, con todo lo que se podía armar en Moscú. ¿Cuáles eran los objetivos? Es que es uno de los misterios, ¿no? Bien, pues antes de que llegara a Moscú, se dieron la vuelta. Bien, ¿cuáles fueron el resultado de las negociaciones que empezaron a entablar Prigozhin, el Estado ruso y de por medio Lukashenko? Bien, porque Lukashenko apareció de la nada, intervino en este conflicto y, bueno, ayudó a detenerlo, en parte. Pues, ¿cuáles fueron los resultados? Bien, se cierra el caso penal contra Prigozhin y contra los wagneristas que se habían sublevado, bien, y se marchan a Bielorrusia. Al menos la mayoría, bueno, Prigozhin fijo, se marcha a Bielorrusia, aunque se desconoce su paradero actual, pero se marcha a Bielorrusia. Luego los wagneristas que no participaron en la rebelión van a tener la oportunidad de alistarse en las filas del ejército ruso y de volver al frente en Ucrania. Y bueno, Prigozhin dijo que fue una negociación bastante buena y que se quedaba satisfecho. Entonces, esto también nos puede venir a la mente a ver si Putin tiene en mente sustituir a Shoigu. Ahora mismo no lo sabemos. A ver en los siguientes días qué es lo que ocurre. Pero por ahora no ha dimitido, ni le han despedido, ni nada de eso. Veremos a ver qué es realmente lo que se ha llegado a pactar. ¿Bien? Y esto es un poco lo que ocurrió el sábado 24, así, de manera un poco rápida. Pero yo quiero plantear algunas cuestiones que, bueno, he hecho algunas reflexiones y quiero compartirlas con todos vosotros. ¿Bien? Primera cuestión. ¿Estados Unidos o la OTAN compró a Prigozhin? Esta idea se ha difundido, ¿bien? De que, claro, el grupo Wagner es un grupo de mercenarios y al fin y al cabo se irá con el que más le pague. Es verdad que muchos se consideran patriotas, se consideran nacionalistas y demás, pero al fin y al cabo son mercenarios. Bien, entonces, bueno, se había dicho de que Occidente le había pagado a Prigozhin para que montara toda esa rebelión, ¿no? Toda esa aventura, porque no fue más que una aventura. Bien, pero claro, en mi opinión, creo que esto hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque primero, de haberle comprado, ¿cuándo la han comprado? Ahora. Ahora la han comprado hace una semana. Y alguno me dirá, bueno, pero es un buen momento porque Ucrania está realizando la contraofensiva. La contraofensiva de Ucrania está siendo muy mala, está siendo un chiste. O sea, se han tenido que hacer parones tácticos para poder realizar una mejor contraofensiva. Si hasta los medios de comunicación de Occidente lo han admitido, que hay pausas en la contraofensiva porque no se está logrando lo que se quería, si han controlado muy poco territorio. Si ni siquiera el día que se rebelaron los Wagner fueron capaces de asestar un golpe muy duro a los rusos. En mi opinión, si Occidente o la OTAN querría comprar a Prigozhin, el mejor momento hubiera sido en la batalla de Bakhmut
o en la de Soledar, porque hubiera sido un golpe tremendo para Rusia. Que Wagner se fuera, o peor aún, que se diera la vuelta y atacara al ejército ruso. Hubiera sido un mazazo terrible, terrible, y hubiera dañado la imagen internacional de Rusia de una manera brutal. Entonces, para mí, en lo que se ha montado, creo que no. Creo que tiene que ver mucho más con ambiciones personales de Prigozhin o con un choque de político de Prigozhin con Shoigu, más que le haya comprado Estados Unidos o la OTAN o quien fuera, ¿no? Una cosa que ha dejado claro esta rebelión también es que muchos que decían que Wagner era literalmente un ejército secreto del gobierno ruso y que dependía directamente de Putin, bueno, creo que ahora tenéis que cambiar vuestro discurso porque se ve que no hicieron en corto al grupo Wagner, que ni siquiera tenían verdadero control sobre el grupo Wagner. Esta acción lo ha demostrado, así que eso también lo tenéis que cambiar o desechar ese argumento, ¿de acuerdo? Segunda reflexión que he hecho yo. ¿Tenía Prigozhin apoyo en Moscú? Esto es muy importante, porque claro, vosotros analizarlo objetivamente. 25.000 mercenarios. Se plantan en Rusia, bueno, pueden controlar Rostov del Don, alguna que otra localidad también o ciudad importante, pero marchan a Moscú. Pero marchan hacia Moscú. 25.000 hombres, a Moscú, al corazón de Rusia. ¿Bien? Y claro, esto es una acción suicida. El propio Prigozhin era consciente de que no podía tomar Moscú o dar un golpe de estado. No podía. En todo caso, si tú tienes una quinta columna insertada en el Estado Mayor ruso, eso sería otra cosa. Porque podría realizar un golpe palaciego. Podría remover los altos cargos, pero teniendo gente allí. Entonces, yo lancé la siguiente pregunta. ¿Prigozhin tenía aliados allí, en Moscú? ¿Tenía una quinta columna insertada allí? ¿Una quinta columna pro-Wagner? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Y ahora vuelvo a los vídeos de Alexev y Surovikin, porque claro, yo voy a lanzar la siguiente pregunta, simplemente una reflexión mía. Puro subjetivismo, pues está totalmente equivocado, ojo, cuidado, ¿eh? Pero quiero hacer la siguiente reflexión. Os he dicho que estos dos militares salían en la misma habitación y, sí, era la misma habitación donde grabaron este vídeo. ¿No será que el ejército les había pillado y les hicieron grabar este vídeo para hacerle ver a Prigozhin de que no iba a ningún lado? Yo lo lanzo, no lo creo, la verdad que no lo creo. Pero yo lanzo esa pregunta porque ahora mismo el abanico de posibilidades es muy grande. Bien, pero ya iremos teniendo más información al respecto, pero no podemos desechar que Prigozhin tenía una quinta columna instalada en Moscú o que tenía aliados que en caso de llegar a Moscú se levantaran para poder dar un golpe palaciego, al menos, no un golpe de estado y mucho menos una guerra civil, pero sí un golpe palaciego, ¿de acuerdo? Luego, otra pregunta que hago yo. ¿Dónde estaba el ejército ruso en los más de 1.000 kilómetros que recorrió el grupo Wagner? O sea, es verdad que, bueno, se encontró con alguna resistencia, derribaron algún avión y demás, pero no encontraron una dura resistencia per se. O sea, si fueron desde Rostov hasta Moscú casi sin parar, sin parar. O sea, ¿no creéis realmente que si para el ejército, bueno, para el gobierno ruso, lo que estaba haciendo Wagner, si fuera peligroso, ¿no creéis que hubiera lanzado todo lo que tiene para detenerlos? ¿No lo pensáis? Porque de otra manera lo que estás manifestando es debilidad. De que el líder de un grupo de mercenarios te está haciendo un jaque y tú no eres capaz de quitar ese jaque. Estás demostrando debilidad. Pero claro, esto también nos tiene que llevar a la siguiente reflexión. ¿Es que estaba algo planeado? Porque claro, si realmente fuera peligroso para Putin, ¿lo va a permitir? Demostrando Putin además ese perfil de presidente duro, implacable, frío. Con esto se ve que algunas cosas se le empiezan a tambalear. Entonces, realmente yo creo que, por ejemplo, si hubiera sido Stalin, no hubiera dudado en sacar todo lo que tiene para parar dicha rebelión, si realmente era una rebelión y no un teatro que han montado. ¿De acuerdo?
Yo creo que realmente ha sido un mosqueo bastante grande y que se han ido en esa marcha sobre la justicia, pero que podía llegar a acabar en una especie de llegar a Moscú y exigir la cabeza del ministro de Defensa y ya está. Pero no sé, pero yo pregunto dónde estaba el ejército ruso en los más de 1000 kilómetros que recorrieron casi tranquilamente el grupo Wagner. Bien. Después, también creo que hay que denunciar la hipocresía de Occidente. Porque claro, os he dicho que en los últimos 2 años el grupo Wagner para Occidente era un grupo nazi. Era un grupo nazi. Y el sábado, este grupo Wagner eran luchadores por la libertad, eran freedom fighters. Pero ¿cómo podéis decir esas cosas? O sea, cuando atacan a Putin son freedom fighters. Después, ya cuando deciden regresar y no marchar a Moscú, es un grupo terrorista o nazi nuevamente. Pero ¿qué seriedad es esto? ¿Qué clase de periodismo es este? Es que no es serio. No es serio. O sea, Grupo Wagner es un grupo de mercenarios. Y por mucho que en un momento haga alguna acción que a Occidente le conviene, no le convierte en freedom fighters. O sea, por favor. Y ahí se ve realmente cómo han caído muchísimas, pero muchísimas caretas, ¿eh? Muchísimas. Y después, una de las teorías que se está difundiendo estos días, y yo creo que no es cierta, pero bueno, la quiero plantear, es que todo esto ha sido un paripé. Un paripé, un plan montado por el gobierno ruso y el grupo Wagner. ¿Para qué? Os he dicho que el grupo Wagner se detuvo a 200 kilómetros de Moscú, ¿de acuerdo? Marcharon para arriba y luego se fueron para Bielorrusia. Y actualmente, teóricamente, si están en Bielorrusia y están en el sur de Bielorrusia, se encuentran a 100 kilómetros de Kiev. Entonces, claro, lo que se ha difundido en las redes sociales es que todo esto ha sido un paripé para que Prigozhin pueda movilizar la mayoría de sus unidades hacia el norte, luego marchar a Bielorrusia para luego atacar desde el sur de Bielorrusia a Kiev y tomar Kiev. A mí me parece una teoría bastante descabellada. Parece que está más cerca de teorías de conspiración que otra cosa. Habrá que ver estos días. Pero, ¿montas todo eso? O sea, lo que quiero decir yo, si tú quieres realizar ese plan, montas todo este supuesto rebelión, dañas la imagen de Putin, para luego tomar Kiev. Yo creo que esto es sumamente improbable. Y además, ¿por qué? Porque en Bielorrusia, Putin ya tiene tropas apostadas. Incluso transportó armamento nuclear a Bielorrusia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitaba transportar también al grupo Wagner. Y además, no es cierto que todo el grupo Wagner, todas las unidades hayan marchado a Bielorrusia. Se sabe que Prigozhin supuestamente se ha marchado para Bielorrusia. Pero, ¿de verdad pensáis que ha subido hasta arriba, como sale en el mapa, y luego se ha ido hasta Bielorrusia? Además, concretamente, no se ha ido a Minsk. No, se ha ido al sur de Bielorrusia para luego tomar Kiev. No, yo creo que es muy, muy improbable. Y además, porque en el fondo, si quisieran, no necesitarían a Wagner. Y además, pasar otra vez por ese mal trago de tener discusiones con Prigozhin y de aumentar la contradicción entre el ejército y el grupo de mercenarios. Yo no creo que el Estado Mayor ruso quiera volver a pasar por por esa sensación. Yo no lo creo. Y creo que habría que descartar esta hipótesis, esta teoría. Pero bueno, habrá que ver. Otras cosas que también quiero decir es que, objetivamente, esa rebelión de los Wagner, si lo analizamos fríamente, partiendo desde el punto de vista marxista-leninista, ha sido una de las mejores ocasiones para la clase trabajadora rusa para tomar el poder. Ya sé que lo que estoy diciendo puede llegar a sonar a un disparate tremendo, pero pensarlo bien. La clase trabajadora en Rusia también tiene que tomar el poder. O sea, Putin no va a ser garante de los intereses de la clase trabajadora de Rusia. Putin en todo caso ha dado migajas. En todo caso ha hecho concesiones mostrando símbolos nacionales comunistas y demás. Pero más allá no ha pasado Putin. Y no va a pasar. Jamás. Y Putin, como un representante de las élites rusas, debe ser derrocado igualmente que el presidente del gobierno español, que el propio Zelensky, que el propio Biden. Porque no son representantes de la clase trabajadora rusa.
¿De acuerdo? Y la clase trabajadora rusa tuvo una oportunidad de oro, porque por primera vez se había generado semejante situación para poder llevar eso a cabo. Pero es verdad que en Rusia tampoco existe una vanguardia real revolucionaria capaz de subvertir esa supuesta rebelión y convertirlo en revolución. No la había, por eso digo que puede llegar a ser un disparate lo que estoy diciendo. Pero yo digo desde el punto de vista marxista-leninista y objetivamente analizándolo, de que sí fue una buena ocasión para tomar el poder. O para al menos llegar a una especie de organización y que la clase trabajadora se organizara. Objetivamente sí fue una buena oportunidad. Otra cosa es que fuera una locura llevarlo a cabo, porque no hay una vanguardia real. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, el Partido Comunista de la Federación Rusa cerró filas completamente con Putin. Cerró filas completamente. Entonces, ahí se está viendo muchísimas cosas. Y la clase trabajadora rusa, bueno, tiene que ver ahora mismo de que si un grupo de mercenarios concienciados y mosqueados montaron la que montaron, la clase trabajadora tiene que ir adquiriendo también experiencia. Bien. Y en Rusia, Estados Unidos, en España, la clase trabajadora tiene que erigirse como clase nacional, porque los que están en poder no son representantes de la clase trabajadora. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, muy, muy importante. Y porque los marxistas-leninistas estamos a favor de la clase trabajadora y estamos a favor de la revolución socialista. ¿De acuerdo? Otra cosa es el contexto geopolítico y otra cosa es lo que se está dando actualmente y de por qué Rusia está librando la guerra en Ucrania. Porque es una guerra defensista. Pero claro, tampoco hay que exagerar esto. Hay que siempre posicionarse con la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Así que, bueno, camaradas, yo voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado mi análisis. Espero que os haya gustado las reflexiones que he planteado y las preguntas que os he lanzado. Contestarme en los comentarios porque os voy a leer, porque me interesa mucho vuestro punto de vista sobre todo lo que ha pasado este fin de semana en Rusia. Así que, bueno, camaradas, si os ha gustado, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos que hemos escrito nosotros y están a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que, bueno, camaradas, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.